Muy buenas, bienvenidos un podcast más a Nueva York. Y ya pasó el fin de semana largo de Thanksgiving, un fin de semana tanto grisáceo con algo de lluvia algunos días y unos días en que la ciudad se queda un tanto vacía, ya que, como ya sabréis, mucha gente vuelve a sus lugares de origen con sus familias para pasar esta celebración de Acción de Gracias que realmente tiene un trasfondo más cultural y tradicional, también de identidad nacional que otra cosa, ¿no? Que religioso, ¿no? Entonces Nueva York se queda medio vacía durante estos pocos días, que es un escenario que realmente solo vemos a lo largo del año en otro fin de semana largo que se suele dar, como es el del 4 de julio, en el que en este caso la gente se escapa a la playa o a otros lugares de escapada veraniega. Esta tranquilidad de la que os hablo solo se veía interrumpida el pasado viernes con los ávidos compradores, tanto locales como turistas, que intentaban encontrar alguna ganga dentro de ese tan manido ya Black Friday, que da el pistoletazo de salida de la temporada de compras navideñas. Y como cercanía ya de la temporada navideña, ya es posible ver por las calles, y aquí cerca de mí tengo uno, ya se ven esos puestos de venta de árboles de Navidad naturales recién cortados de sus plantaciones, de sus bosques, y que si queréis escuchar algo en relación a ellos, os remito a que os remontéis unos cuantos podcasts atrás, quizá un año atrás en la línea temporal del podcast, y encontréis un capítulo que dediqué a esto. Pero el tema de hoy es otro. Cuando hayáis leído el un poco truculento título del podcast, ya os encajará. Todos tenemos en la retina, en la mente, esas típicas imágenes nocturnas del skyline de Nueva York con sus miles de luces en los edificios, luces encendidas, apagadas, formando un mosaico luminoso. Pero también es cierto que realmente cuando caminas de noche por las calles te das cuenta que realmente no están tan iluminadas las calles, siendo el alumbrado público un tanto escaso y generando un ambiente lumínico un tanto mortecino, ¿no? Naranja, como de luz de gas, ¿no? Esto sorprende quizá a gente pues llegada de otras latitudes, ¿no? Pues donde los niveles de iluminación en las calles verdaderamente son mayores, por lo menos hasta ahora. También esto se complementa con el hecho de que las normas urbanísticas de Nueva York obligan a los propios edificios de nueva construcción a proporcionar unos determinados niveles de iluminación a las aceras frente a las cuales se sitúan, para así contribuir de esta manera a la iluminación general de la vía pública. Esto me recuerda un poco a la obligación que tienen los propietarios y gestores de los edificios de limpiar de nieve y hielo las aceras, pues que es parte de la vía pública realmente, y así contribuir a la seguridad de los peatones o viandantes de la calle, contribuyendo con los esfuerzos de la ciudad. En 2013, la ciudad, que estaba todavía gobernada por el alcalde Michael Bloomberg, anunció un plan de largo alcance para que en el año 2017, que ya tenemos ahí casi a la vuelta de la esquina, la ciudad sustituyera sus 250.000 farolas o elementos de alumbrado público formados por lámparas, como os digo, de sodio de alta presión, por bombillas o lámparas o luminarias LED. Es decir, estas bombillas o estas luminarias de tono anaranjado y que ciertamente tienen una intensidad limitada,
por este nuevo tipo de iluminación LED. La ciudad era consciente que estas lámparas de sodio, empleadas desde la década de 1930, fíjate si nos vamos para atrás, producían una luz bastante mortecina, ¿no? Eso sin mencionar la durabilidad de las mismas, que en el caso de estas lámparas es de unos 6 años de media, frente a las nuevas luminarias tipo LED, en las que se pueden alcanzar vidas útiles de 20 años. Todo esto por no mencionar también una mayor eficiencia energética en cuanto a el aprovechamiento de la energía eléctrica empleada y su transformación en energía lumínica, ¿no? si queremos decirlo así, y pues dando un menor consumo general y pues unos costes de operación y mantenimiento mucho menor. Eso es algo que todo el mundo sabe. El proyecto empezó en su día, en 2013, en algunas zonas limitadas de Manhattan, también Central Park, una zona que fue pionera en ello, y algunos de los barrios llamados de brownstones de Brooklyn. Podéis visualizar estas viviendas de piedra, pues de tipo marrón rojizo, con esas típicas escaleras que suben, pues como pueden ser Park Slope, Brooklyn Heights, etcétera. Pues por ahí empezó. El presupuesto total del plan era de 76,5 millones de dólares para reemplazar las farolas en tandas de 80.000 unidades. El plan finalmente estimaba que se ahorrarían anualmente 14 millones de dólares en concepto de mantenimiento y consumo eléctrico. Tened en cuenta que son farolas con una potencia instalada de 78 vatios, ¿no? Lo que os podéis hacer una idea, pues hasta hace unos años, cuando todavía usábamos habitualmente bombillas de incandescencia en nuestra casa, pues podíamos tener bombillas de 100 vatios instaladas en una de las habitaciones. Pues estas que tenemos aquí en el alumbrado público son 78 vatios para alumbrar las calles, ¿no? Os da un poco la medida. Pero no, tampoco es Nueva York la única en adoptar este tipo de medidas. También Los Ángeles adoptó una medida parecida, pues cambiando sus 145.000 farolas y también mejorando otro aspecto en el que incide estos sistemas de iluminación, que es el de la contaminación lumínica, ya que estas luminarias permiten una mejor direccionalidad del alumbrado público, mejorando mucho este aspecto que los aficionados a la astronomía y a la observación astronómica valorarán. Se suman a la iniciativa otras ciudades que también quieren adoptar la tecnología LED de manera masiva en sus calles, como la ciudad de Seattle, Las Vegas, Austin, San Antonio. Y bueno, pues van a hacer un esfuerzo que en el año 2020 se hayan instalado más de 17 millones de luminarias de alumbrado público de este tipo en Estados Unidos. Bueno, hasta aquí lo que os he contado es lo que probablemente todos sepáis, ¿no? Pero 3 años después del comienzo del plan y en las farolas, pues estas farolas LED han llegado a nuestras calles, pues han surgido reacciones que en un primer momento podían parecer inesperadas, ¿no? Pero bueno, aquí ya sabéis, una ciudad tan grande siempre te van a salir voces en todos los sentidos, y este caso no ha sido menos. A día de hoy, ya a estas alturas de despliegue del plan, cuando se ha finalizado, se finalizará el año que viene, se empieza a hacer balance, se empiezan a recoger opiniones y surgen conclusiones tanto buenas como malas. En el lado positivo, pues parece que dado al mayor nivel de iluminación, se ha detectado el cambio de percepción por parte de muchos residentes de algunas zonas que en su día
podrían ser calificadas como peligrosas en cuanto a seguridad ciudadana, y que gracias a estos niveles de mayor iluminación de las áreas públicas, de las aceras, de las plazas, de los parques, parecen que se han vuelto más seguras y con menos incidentes. Ante estas afirmaciones, la policía ha dicho que ellos realmente no pueden constatar una correlación directa entre esta mejor iluminación de las calles y descenso real de la criminalidad. Así hay zonas de Brooklyn y Queens que han podido ser recuperadas para el disfrute de los vecinos durante esas calurosas noches de verano en un entorno mucho mejor iluminado y percibido por estos residentes como mucho más seguro para pasar sus horas de ocio en ellos. Yo, por experiencia personal, puedo decir que en noches de verano, por ejemplo este último verano, cuando decides usar la bicicleta como medio de transporte y por sitio donde vas tienes que cruzar alguno de los puentes sobre el East River, ¿no?, que es algo muy tradicional cuando te mueves entre Manhattan, Brooklyn, Queens, pues realmente agradeces este tipo de iluminación que te proporciona una visibilidad de la calle o de la vía ciclista casi perfecta y que al final redunda en una mayor seguridad. Pero ahora habría que hablar de los contras, ¿no?, de lo negativo. Siempre hay diversidad de opiniones y han salido voces que se quejan o protestan del alto nivel lumínico. Estaréis escuchando el sonido del otoño bajo mis pies, ¿no?, los grandes montones de hojas. Bueno, hay gente que se está quejando que de noche la luz tan intensa que este alumbrado público se les mete en las casas. Tened en cuenta que generalmente las ventanas de los edificios aquí en Nueva York no cuentan con ese típico detalle que son las persianas exteriores enrollables, no siendo la persiana interior de tipo veneciana, tipo de persiana más habitual que encontraréis aquí en los apartamentos. Este tipo de persiana siendo mucho más permeable a la luz, y también el que generalmente no se coloquen cortinas, de manera general, pues hace que la entrada de luz desde el exterior sea mucho más fácil en las viviendas que se encuentren a unos niveles situados al nivel cercano al del alumbrado público. Por ejemplo, ahora mismo me encuentro en una acera, las casas hasta el tercer piso están muy iluminadas por estas lámparas LED, pero que realmente dan un nivel de visibilidad a las aceras que era impensable antes de su instalación. Las soluciones que se están barajando para corregir en cierto modo este problema, digamos, que ha venido dado por esta nueva iluminación, es la de colocar bombillas también LED, pero de menos potencia, alrededor de los 68 vatios en vez de los 78 creo que he dicho antes, y que en estos casos concretos y también combinada con una cierta reorientación de las luminarias, hacen que la gente que vive cerca de esas farolas pueda finalmente conciliar el sueño por la noche sin que vivan en un día eterno dentro de sus habitaciones. Hasta se ha dado el caso típico de gente que ha abierto una petición en change.org para solicitar este cambio. La ciudad lo sabe, si bien también dice que no es fácil, dada la gran cantidad, estamos hablando de 250.000 farolas, y los costes, ya no solo el coste de mandar un operario con una plataforma elevador a manipular, es bastante elevado.
Algunas zonas tradicionales de Manhattan, como el Upper East Side o el Upper West Side, se quejan de que una iluminación tan intensa y con un tono tan blanquecino resta encanto a esos entornos urbanos, a esos tradicionales vecindarios que tienen pues, un valor añadido en esa iluminación tenue, y que los propios edificios complementan con sus propias luminarias, que en algunos casos, y ya a nivel decorativo, son luminarias, incluso algunas tienen pequeñas lamparitas de gas para dar un toque un poco más pintoresco todavía. Otros dicen que esta mayor iluminación ha arrebatado el romanticismo de muchos lugares, donde la iluminación de anuncios, edificios como el propio Empire State o los clásicos neones de las marquesinas y de los establecimientos eran la referencia para el peatón, y que ahora esto todo puede quedar mucho más difuminado con toda esta iluminación urbana más uniforme. Dadas estas quejas, la ciudad está considerando el uso de luminarias LED con una menor temperatura de color en determinados lugares. La temperatura de color, por entendernos, es expresada también en grados Kelvin, creo que era, y bueno, viene a traducirse en la calidez, ¿no?, de la luz. Pues si veis una luz blanca más amarillenta, tiene una menor temperatura de color. Mientras que algunos se quejan, algunos, como ya os digo, que el plan todavía no se ha implementado, todavía no han recibido en sus vecindarios esta nueva iluminación, y bien que la quisieran. Los últimos en recibir las subluminarias LED en las calles serán los residentes del Bronx y de Staten Island, que los pobres siempre son los últimos en todo, en esta ciudad. Siempre, por eso siempre tienen sus quejas. Bueno, el caso es que con problemas o no, parece que la tecnología LED será capaz de finalmente subsanar estos inconvenientes, y que esto realmente es algo imparable, ¿no? Que el favorecer un consumo más racional y eficiente de energía eléctrica para iluminar las ciudades en la noche es algo que ha venido para quedarse, y Nueva York no va a ser menos. Hay otras consideraciones respecto a estos altos niveles de iluminación nocturna y sus efectos sobre los ciclos vitales de los animales, que también se está estudiando, ¿no? Por ejemplo, esta iluminación más intensa en edificios hace que los ritmos vitales de las aves se vean alterados, haciendo que éstas sigan volando durante la noche, pues provocando pues esa alteración que realmente nadie quiere. Y como ejemplo de esto, el pasado septiembre, cuando se conmemoraba el aniversario, ¿no?, del 11 de septiembre, pues se instalaron esos dos grandes cañones de luz, ¿no?, que simulan la silueta de los edificios desaparecidos en aquel evento. Pues en esos cañones se concentraron alrededor de los grandes haces de luz pues unas grandes bandadas de aves durante la noche, confusas, ¿no?, por esos niveles de iluminación, ¿no? Esto hizo que al final tuvieran que apagarlos para favorecer que se dispersaran estas grandes bandadas de aves. También se hace que se haya tomado la decisión que los edificios, pues como el Empire State, que cuenten con gran iluminación exterior, se apaguen después de la medianoche. Muy bien, pues hasta aquí esta notita de hoy, para continuar con los temas, a veces no siempre muy usuales, sobre Nueva York, del podcast, pero que yo creo que es interesante que sobre todo el que visite la ciudad y vea pues ese cambio en la luz de la ciudad, pues tenga pues un poco de background y entender cuál ha sido el proceso de cambio y bueno, los problemas y pues, controversias, ¿no?, que traen estos planes. Como siempre, muchas gracias por escuchar el podcast, gracias a la gente que comenta en iVoox, en la página de Facebook, en las distintas redes sociales, y me despido hasta el próximo número de Un Minuto Nueva York. Con este ruido
Un saludo. Adiós.